Ismael el hijo olvidado, según Génesis 16, 3. El primer hijo de Abraham con la egipcia Agar fue Ismael. Dios escuchará, Dios oye, Dios escuchó y que Dios sea. Algunos de los significados de este nombre. Ismael, su nacimiento. Muchos años antes de esto, Dios le prometió a Abraham que tendría muchos descendientes. Génesis 12, 2. Dijo Dios, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré en abundancia, y engrandeceré tu nombre. Exaltado, distinguido, y serás una bendición, una fuente de gran bien para los demás. Génesis 12, 2. Hasta este punto no tuvo hijos a través de su esposa Sarai. Sarai propone un hijo para Abraham a través de Agar. Génesis 16 veres 1 a 2. Sarai, la mujer de Abraham, no le había dado hijos, y tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar, y Sara le dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos, te pido que entres en la cama de mi sierva para que ella pueda darte un hijo, tal vez obtendré hijos de ella. Y Abraham escuchó a Sarai e hizo lo que ella dijo. Agar fue casi con certeza parte de lo que Abraham recibió durante su tiempo en Egipto. Abraham había pasado un tiempo en África, por lo tanto, Faraón trató bien a Abraham por su adquirió ovejas, bueyes y machos y hembras burros, sirvientes y siervas, y camellos. Génesis 12 y 16. Sarai entendió que Dios estaba a cargo. Había prometido a Abraham y a Sarai que tendrían descendencia, pero después de muchos años, esos descendientes aún no habían aparecido. Sara soportó una gran cantidad de sufrimientos, incluyendo lo siguiente: la angustia de ver frustradas sus esperanzas, lo que enfermó su corazón, la angustia de que sus oraciones no fueran contestadas, la angustia de sus brazos. Nunca antes acunó a su propio hijo, la angustia de la desgracia del público. Abraham fue persuadido por Sarai para que participara en lo que efectivamente era una madre sustituta. Arreglo: en ese momento el infante sería considerado como la descendencia de Abraham y Sarai y no como la descendencia de Abraham y Agar. De acuerdo con la costumbre, Sarai podría defender sus acciones argumentando que eran necesarias para llevar a cabo la promesa de Dios. Es posible que ella pensó para sí misma: Abraham, Dios hizo una promesa de que serías el padre de muchas naciones, pero no me mencionó específicamente. Tal vez seas el padre de muchas naciones, pero puedo decir con confianza que no soy su madre. Sin embargo, por una variedad de razones, esto no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Era un pecado contra el plan de Dios para el matrimonio, que es que un hombre y una mujer se unen en una relación de una sola carne. Fue un pecado contra el matrimonio de Abraham y Sarai, ya que la cacía no se hizo en el consultorio de un médico, sino en un dormitorio. Habría sido apropiado que Abraham dijera algo en el sentido de: Sarai, bendice tu corazón, pero tú eres mi esposa y estamos juntos en esto, vamos a creer en Dios de nuevo por un milagro. No quiero pecar contra Dios en nuestro matrimonio con esta sirvienta egipcia. Abraham está de acuerdo con la sugerencia de Sarai. Después de que Abraham había vivido en la tierra de Canaán 10 años, Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y se la dio a su esposo Abraham para que fuera su esposa secundaria. Él se metió en la cama de Agar, y ella concibió, y cuando se dio cuenta de que había concebido, miró con desprecio a su señora, considerando a Sarai como insignificante debido a su infertilidad. Génesis 16, 3-4. Tanto Sarai como Abraham exhibieron comportamientos consistentes con la incredulidad. Aunque Abraham no se casó anteriormente con Agar, la forma en que la trató fue consistente con la forma en que un hombre debe tratar solo a su esposa. Habían pasado más de 10 años desde que se hizo la promesa con respecto a los descendientes de Abraham. Según la mayoría de los relatos, 10 años parece mucho tiempo para esperar la promesa de Dios. Abraham indudablemente se comportó de acuerdo con su propia fuerza y conocimiento cuando accedió a acostarse con Agar en lugar de confiar en la capacidad de Dios para producir un aire a través de Sarai. Entonces Agar concibió. Cuando se ve desde el punto de vista de Sarai, el hecho de que Abraham tuvo éxito en dejar embarazada a Agar fue un evento terrible a sus propios ojos. Este demonio, más allá de cualquier sombra de duda de que Sarai, y no Abraham, era la culpable de su incapacidad para engendrar un hijo para Abraham, porque tener hijos era muy apreciado en la cultura de Agar. El hecho de que Abraham, un hombre rico e importante, eligiera a Agar para ser la madre de su hijo, le dio a Agar una posición más alta que Sarai e hizo que pareciera que ella era más bendecida que Sarai. Cualquier cosa que un hombre o una mujer trate de lograr aparte de Dios, será un fracaso miserable o tal vez un éxito más miserable dependiendo de en cómo lo miras.
Casi de inmediato Agar comenzó a considerarse a sí misma como superior a Sarai y una mejor persona en general. Una mala situación empeoró entonces. Sarai le dijo a Abrem que la responsabilidad por el mal que me hizo él, el comportamiento arrogante de Agar recaiga sobre ti. Entregué a mi sierva en tus brazos, y cuando se dio cuenta de que había concebido, fui despreciado y miré con falta de respeto, que el Señor juez, que has hecho lo correcto entre tú y yo. Pero Abrem le dijo a Sara, mira, tu sierva está enteramente en tus manos y sujeta a tu autoridad, haz lo que quieras con ella. Así que Sarai la trató con dureza y la humilló, y Agar huyó de ella. Génesis 16, 5-6 leemos que Sarai dijo, mi mal sea sobre ti. Sarai echó la culpa de todo lo que le había sucedido a Abrem y tenía una excelente razón para hacerlo. Debería haber actuado como líder espiritual y haberle dicho a su esposa que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido y que no necesitaban tratar de cumplir la promesa de Dios desobedeciéndolo y confiando en la fuerza y sabiduría del hombre. Leemos que me desprecié a sus ojos. El desprecio de Agar por Sarai comenzó el problema. No pudo resistirse a mostrar una altivez inapropiada, pensando que su embarazo de alguna manera la mostraba mejor que Sarai. Parecía que Abrem estaba empeorando aún más una mala situación cuando le dio a Sarai la responsabilidad del problema y no cuidó al niño. Él era el padre para meterse en esto. También puso su relación con Sarai en primer lugar y eso fue bueno debido a nuestra desobediencia. Con frecuencia nos encontramos a nosotros mismos y circunstancias familiares que son dolorosamente complicadas y desafiantes cuando todo se tiene en cuenta. Es mucho más simple, vivir la vida de una manera que sea confiada y sumisa al Señor. Dios desea evitar que tengamos que lidiar con estas complejidades y desafíos. La crueldad de Sarai chocó con el orgullo de Agar, y todo lo que Agar podía pensar en hacer era huir, incluso sin ningún lugar a donde ir. Huyó de su presencia, probablemente se dirigió de regreso a Egipto, su hogar original, pero el ángel del Señor la encontró por un manantial de agua en el desierto, en el camino de Egipto por el camino de Escher, y él dijo, sierva de Agar. Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella dijo, estoy huyendo de mi señora. Sarai, el ángel del Señor, le dijo, vuelve a tu señora, y sométete humildemente a su autoridad. Génesis 16, 7-9 Agar huye de Abrem y Sarai. El intento de Agar de huir finalmente la llevó a un manantial. Es posible que estuviera demasiado asustada para continuar más y arriesgarse a perder esta fuente de agua durante su tiempo de necesidad. Fue visitada por el ángel del Señor. Parecería que el ángel del Señor era una presencia tangible porque se comunicó con Agar de la misma manera que una persona se comunicaría con ella otra persona. No tenemos la sensación de que esto fue una mera impresión espiritual o una voz en el viento. Había una persona físicamente presente con Agar y esa persona era el ángel del Señor. En los años venideros ese mismo ángel del Señor visitaría a Abraham, Moisés, Balum, Israel, Gedeón, los padres de Sansón, David y Elías. Esta es la primera vez que se menciona al ángel del Señor en las Sagradas Escrituras. No se le apareció primero a Noé o a Enoc o a Abrem. El ángel del Señor se le apareció por primera vez a una madre soltera que tenía un problema de orgullo y fue maltratada por la mujer que la metió en todo el lío. Todo esto hace que nos asombremos del amor de Dios por lo improbable y nunca debemos olvidar que a menudo se deleita en hacer esto. Leemos, ¿dónde vienes y a dónde vas? El ángel del Señor planteó una pregunta que era a la vez significativa y iluminando el orgullo y la miseria de Agar. Actuó sin pensar de dónde vengo a dónde voy. Leemos, vuelve a tu señora y sométete bajo su mano. El ángel del Señor le dijo que se arrepintiera. Si cambiaba de rumbo había una promesa implícita esperándola obedecer. Yo te protegeré. La promesa del ángel del Señor a Agar. Entonces el ángel del Señor le dijo, multiplicaré en gran manera tu descendencia, de modo que serán demasiados para contarlos. El ángel del Señor continuó, he aquí que estás encinta, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael. Dios oye, porque el Señor ha oído y ha prestado atención a tu persecución, sufrimiento. El Isma será un salvaje, su mano estará contra todo hombre que pelee continuamente, y la mano de todo hombre contra él, y morará desafiando a todos sus hermanos. Génesis 16, 10-12 No solo se le prometió a Ismael que tendría un gran número de descendientes, sino que también fue la primera persona en la Biblia a la que se le dio su nombre antes incluso nació.
Esta fue una promesa muy significativa. Dios tenía un plan para este niño y sus descendientes. Si Dios no tiene un propósito para algo, entonces no lo nombrará. Leemos que llamará su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. El nombre Ismael significa Dios escuchará. La vida del hijo de Agar no sería fácil, pero Dios aún lo cuidaría y lo sostendría. Bendición y protección de Agar e Ismael. Entonces ella invocó el nombre del Señor que le habló: tú eres Dios, que ve, porque ella dijo: no he quedado vivo ni siquiera aquí en el desierto, después de ver al que me ve con entendimiento y compasión. Por lo tanto, el pozo se llamaba Cerveza Lai Roi, pozo del viviente que me ve. Está entre Cades y Ber. Así que Agar dio a luz a la familia de Abrem hijo, y Abrem le puso el nombre de hijo a quien Agar dio a luz a Ismael. Dios hoy Abrem tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Génesis 16, 13-6. Agar era consciente de que el que se le apareció era más que un simple ángel. El ángel del Señor era también el Dios que ve, al mismo que cuida a Agar y a Ismael, que aún no había nacido. Se dio cuenta de que si Dios podía estar con ella en el desierto, entonces Él también estaría con ella cuando ella tuviera que someterse a la autoridad de Sarai. Es como si Agar se dirigiera a Dios de esta manera: tú me has mirado, y ahora yo puedo mirarte a ti. Parecería que Agar regresó con un corazón que estaba dispuesto a someterse. Abrem llamó al niño Ismael. Ella le contó toda la historia a Abrem y Sara. Dios se le apareció a Abrem de nuevo en 99 años de edad. Abrem tenía 75 años cuando dejó Herón. Cuando Agar dio a luz a su hijo Ismael tenía 86 años. En ese momento había estado esperando la promesa de que Dios le proporcionaría un hijo a través de Sarai durante unos 25 años. En ese momento Dios dijo: te haré muy fructífero y haré de ti naciones, y de ti saldrán reyes. Establece mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti a lo largo de sus generaciones, para un pacto eterno de ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que eres forastero, moviéndote de un lugar a otro. Toda la tierra de Canaán tiene una posesión eterna de propiedad, y yo seré su Dios. Entonces Dios dijo: Abraham, en cuanto a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, princesa mía, sino que se llamará Sara. Princesa, yo la bendeciré, y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré, y será madre de naciones, reyes de pueblos, de ella saldrán. Génesis 17, 15-16. Leemos: y yo la bendeciré, y también te daré un hijo de ella. Dios dejó muy claro al enfatizar la palabra ella que otra circunstancia que involucraba a una madre sustituta como la que involucraba a Agar e Ismael no resultaría en el nacimiento de este bebé. Sara misma daría a luz a pesar de que ya había pasado su tiempo en la vida para hacerlo. Sara tenía unos 90 años en ese momento. La respuesta de Abraham a la promesa. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: nacerá un niño de un hombre de 100 años. Y Sara, que tiene 90 años, dará a luz un hijo. Y Abraham dijo a Dios: oh, que Ismael, mi primogénito, viviera delante de ti. Génesis 17, 17-18. Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Abraham y Sara eran muy conscientes de que ya habían pasado la edad en la que la mayoría de la gente tenía hijos. Sin embargo, Abraham tenía fe, y esto se menciona en Romanos capítulo 4, 17-21. Pablo pintó un hermoso cuadro de la confianza de Abraham en la promesa de Dios: te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, que es Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. En la esperanza contra la esperanza, Abraham creyó que llegaría a ser padre de muchas naciones, como Dios le había prometido. Así que innumerables serán tus descendientes, sin debilitarse en la fe. Consideraba que su propio cuerpo ahora estaba como muerto para producir hijos, ya que tenía unos 100 años de edad, y consideraba que la muerte del vientre de Sara. Pero él no dudó ni vaciló en incredulidad con respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció y fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que Dios tenía el poder para hacer lo que había prometido. Romanos 4, 1, 17-21. Al mismo tiempo, Abraham no tenía realmente un entendimiento completo de la promesa que Dios había hecho. Es posible que él asumiera que Dios tenía la intención de que Ismael sería simplemente el hijo espiritual de Sara. Fue difícil para Abraham, como lo es para todos nosotros, confiar en Dios para cosas que estaban más allá del alcance de lo que él podía imaginar. Dios repite la promesa y nombra al niño que saldrá de Abraham y Sara,
Pero Dios dijo que no: Sara, tu esposa, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Risa y yo estableceré mi pacto con él para un pacto perpetuo, y con sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, os he oído y os he escuchado, he aquí, yo le bendeciré, y le haré fructífero, y lo multiplicaré en gran manera por medio de su descendencia. Él será el padre de 12 príncipes, caciques, jeques, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto, mi promesa solemne, estableceré con Isaac, a quien Sara en esta época el próximo año. Y Dios terminó de hablar con él y subió de Abraham. Génesis 5 y 19 al 22. Al niño se le daría el nombre de Isaac, que significa risa, no solo porque traería mucha felicidad a sus padres, sino también para que Abraham siempre recordara el hecho de que se había reído de la promesa de Dios de darle un hijo a través de Sara en tal momento. En cuanto a Ismael, Dios dice: en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí que lo he bendecido, Ismael será bendecido. Dios respondería a la oración de Abraham para bendecir a Ismael, haciéndolo fructificar y multiplicándolo en gran manera. Sin embargo, el pacto y todas sus promesas solo se cumplirían a través del hijo que estaba por venir, el niño de la promesa. Génesis 17, 23 a 27. Entonces Abraham tomó a su hijo Isma, y a todos los siervos que habían nacido en su casa, y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio el mismo día que Dios le había dicho. Así Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael su hijo tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día Abraham fue circuncidado, así como Ismael su hijo. Todos los hombres siervos de su casa, tanto los nacidos en la casa como los comprados con dinero de un extranjero, fueron circuncidados junto con él como señal del pacto de Dios con Abraham. La promesa de Isaac se confirma más tarde en Génesis 18 cuando Abraham se encontró con 3 hombres extraños que resultaron ser divinos. El nacimiento del hijo de Abraham. Dios cumple su promesa a Abraham y Sara. Génesis 21. 1. El Señor se acordó de gracia y visitó a Sara como había dicho, y el Señor hizo por ella lo que había prometido. Esta promesa no se cumplió de inmediato, tomó 25 años, pero Dios permaneció fiel a su palabra durante todo el proceso. Las promesas de Dios son inquebrantables. No fue porque Abraham fuera impecable en su obediencia que la promesa de un hijo se cumplió, más bien, fue porque Dios fue digno de confianza en guardar su palabra. Abraham llamó el nombre de su hijo que le había nacido, a quien Sara le dio a luz, Isaac. Isaac se convirtió en un maravilloso tipo o imagen del Mesías que vendría, Jesucristo. Ambos fueron especialmente prometidos hijos, ambas concepciones fueron milagrosas. El conflicto: el niño Isaac creció y fue destetado, y Abraham celebró la gran fiesta el día en que Isaac fue destetado. Ahora, con el paso del tiempo, Sara vio a Ismael, hijo de Agar la egipcia, a quien le había dado luz a Abraham, burlándose de Isaac. Por lo tanto, porque dijo Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no será heredero con mi hijo Isaac. La situación afligió mucho a Abraham a causa de su hijo Ismael. Génesis 21, 8 a 11. A pesar de que había alrededor de 13 años de diferencia de edad entre los dos niños, esta disputa entre ellos era casi inevitable. A Abraham le costó estar de acuerdo con la queja de Sara cuando no quería rechazar a su hijo a través de Agar. Isma en Gálatas 4, 22-29. El apóstol Pablo usó este conflicto como una ilustración del conflicto entre los nacidos de la promesa y los nacidos de la carne. Gálatas 4, 22-29. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava Agar y otro de la mujer libre Sara, y el hijo de la esclava nació según la carne y tuvo un nacimiento ordinario, mientras que el hijo de la mujer libre nació en cumplimiento de la promesa. Ahora estos hechos están a punto de ser usados por mí como una alegoría, es decir, lo ilustraré usando para estas mujeres. Pueden representar 2 pactos. Uno pacto se originó en el monte Sí, donde se da la ley que da a luz hijos destinados a la esclavitud. Ella es Agar. Ahora Agar representa el monte Sí en Arabia y ella corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba, ese es el camino de la fe representado por Sara, es libre. Ella es nuestra madre porque está escrito en las Escrituras: alégrate, oh mujer estéril que no has dado luz, prorrumpe en un grito de júbilo, tú que no estás de parto, porque la mujer desolada tiene muchos más hijos que ella, que tiene marido. Y nosotros, hermanos y hermanas creyentes como Isaac,
nuestros hijos, no solo una descendencia física como Ismael, sino nuestros hijos nacidos de la promesa por milagrosamente, sino como en aquel tiempo el hijo de nacimiento ordinario nacido según a la carne perseguida el hijo nació conforme a la promesa y obra del Espíritu, así es ahora también bajo la instrucción de Dios Abraham envía a Agar e Ismael lejos de su casa. Dios le dijo a Abraham: no dejes que te aflija por causa de Ismael y tu sierva todo lo que Sara te diga, escúchala y haz lo que ella pida, por tus descendientes serán nombrados a través de Isaac, y yo también haré una nación de Ismael, hijo de la sierva, porque él es tu descendiente. Así que Abraham se levantó de madrugada y tomó pan y un odre de agua, y les dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le dio el niño, y la despidió, y ella se fue, pero perdió el camino, y vagó sin rumbo por el desierto de Beerseba. Génesis 21, 12-14. Aunque Sara le ofreció consejo, Abraham podría haberlo rechazado fácilmente. Sin embargo, decidió buscar la guía del Señor en el asunto. Finalmente siguió la sugerencia de Sara y lo hizo sin sentir que simplemente estaba cediendo a sus demandas. Leemos que luego ella partió y vagó por el desierto de Beerseba. Puede haber parecido despiadado de parte de Abraham, pero es un misterio de Dios. Parecía que Dios tenía planes. Dios preserva a Ismael y Agar en el desierto. Génesis 21, 5, 15-8. Cuando el agua de la piel se había ido, Agar abandonó al muchacho debajo de uno de los arbustos, luego fue y se sentó frente a él como una reverencia. Grita, porque dijo: no me dejes ver morir al niño. Y cuando se sentó frente a él, alzó la voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿qué te preocupa, Agar? No temas, porque Dios tiene. Escuché la voz del muchacho desde donde está descansando. Levántate, ayuda al muchacho a levantarse y sujétalo de la mano, porque haré de él una gran nación. Los recursos que Agar e Ismael finalmente se agotaron mientras continuaban su viaje lejos de Abraham, habían agotado toda su agua, por lo que Agar colocó a Ismael a la sombra de una de las plantas y se fue resignada al hecho que pronto perecerían en el desierto. Leemos: Dios escuchó la voz del niño mientras Agar levantaba la voz y lloraba. Dios respondió con curiosidad. Dios respondió en respuesta a la voz del muchacho, en lugar de específicamente al llanto de Agar. Ismael suplicó misericordia y ayuda de una manera u otra. A pesar de la situación extremadamente difícil en la que se encontraban, la promesa de Dios les dio a Agar e Ismael razones para no temer. A Ismael era descendiente directo de Abraham y por eso Dios lo trató con gran favor. Aunque Ismael no era el hijo que fue elegido para recibir la promesa del pacto, Dios no se lo reprochó. El pueblo que descendía de Ismael se convirtió en una nación poderosa. Génesis 21, 19-21. Entonces Dios le abrió los ojos y vio pozo de agua, y fue y llenó la piel vacía de agua y le dio de beber al muchacho. Dios estaba con Ismael y él creció y se desarrolló y vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Vivió en el desierto de Parín y su madre tomó una esposa para el de la tierra de Egipto. Dios proveyó para Agar e Ismael de una manera u otra, ya sea a través de la creación de un nuevo suministro de agua o a través de la revelación de un fuente de agua ya existente. Leemos así: que Dios estaba con el muchacho. Se enfatiza la idea de que Dios no estaba en contra de Ismael y sus descendientes. Dios estaba con Ismael y tenía una promesa para su futuro. Ismael ayudó a su medio hermano Isaac a enterrar a Abraham después de que Abraham falleció. A pesar del hecho de que Abraham le había dado todo a su hijo Isaac, a la muerte de Abraham le dejó todo a Isaac, pero Ismael ayudó a su mitad hermano a enterrar a Abraham. Ahora Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas Agar y Cura Abraham dio regalos mientras aún vivía y los envió a la tierra del este, lejos de Isaac su hijo de la promesa. Génesis 25, 5-6. Abraham le dio su riqueza a Isaac y le dio la promesa de la tierra que Dios le había prometido a Isaac. Abraham, muerte y sepultura. Génesis 25, 7-1. Los días de la vida de Abraham fueron 175 años, entonces Abraham exhaló su último aliento, y murió a una buena vejez, una vejez que estaba satisfecho con la vida, y fue reunido con su pueblo, que lo había precedido en la muerte, por lo que sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Mella, en el campo de Efrim, hijo de Souhar elitita, que está al oriente de Mamei, el campo donde Abraham compró a los hijos de Het. Allí Abraham fue enterrado con Sara su esposa. Ahora, después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac e Isaac vivió en la cervecería Roy. Abraham, quien es considerado como una de las figuras más significativas de la Biblia, ha dejado este mundo.
se le menciona 70 veces solo en el Nuevo Testamento. Solo se menciona a Moisés con más frecuencia que 80 veces en el Nuevo Testamento. Abraham tuvo una vida notablemente larga, habiendo vivido un total de 175 años. Su vida no fue perfecta por ningún tramo de la imaginación, pero era un hombre de fe que tenía una relación genuina con Dios, que mostraba una obediencia increíble y que era un amigo genuino de Dios. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice que Abraham creyó a Dios y esta fe le fue acreditada por Dios como justicia y como conformidad a su voluntad, y fue llamado amigo de Dios después de la muerte de Abraham. Que Dios bendijo a su hijo Isaac. Abraham, un gran hombre, todavía era humano. La obra de Dios continuó a través de las generaciones. Ahora Dios lleva a cabo su pacto a través de Isaac, los descendientes de Ismael. Génesis 25. 12-18 enumera a los descendientes de Ismael. De hecho son numerosos, divididos en 12 tribus y, como Dios había revelado anteriormente, estos son los registros de los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien Agar la egipcia Sara dio a luz a Abraham, y estos son los nombres de los 12 hijos de Ismael, nombrados por orden de nacimiento: Nao, primogénito de Ismael y de Cadar, Abdil Misam Mismadum Amasa, Adad Timahurnafis Chicadema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus asentamientos y por sus campamentos: apriscos de ovejas, 12 príncipes, jeques. Según sus tribus, Isma vivió 137 años, luego exhaló su último aliento y murió, y fue reunido con su pueblo que lo había precedido en la muerte. Los descendientes de los hijos de Ismael se establecieron desde Jebile hasta la costa, que está al este de Egipto. A medida que uno va hacia Siria, se estableció frente al este de todos sus parientes. Génesis 25. 12-18. Aquí se llaman los 12 hijos de Ismael. Ismael fue un hombre bendecido, ya que tuvo un gran número de hijos que tenía con Tin, el apellido de la familia. Sin embargo, no fue bendecido con la herencia del pacto que Dios hizo a Abraham. Leemos de 12 príncipes. Además, encontramos mención de 137 años. Ismael fue un hombre verdaderamente bendecido, como es evidente en todos estos relatos. A pesar del hecho de que no fue un destinatario del pacto abrahámico, la bendición y la mano de Dios estaban sobre él. Ismael vivió un total de 137 años. Leemos de ismaelitas en la historia de José, donde el hermano de José lo vendió a un traidor. Génesis 37-36. Ahora bien, los madianitas los habían vendido en Egipto a Piper, un oficial de Faraón y capitán de la guardia. Es muy probable que Agar fuera uno de los esclavos que Faraón le dio a Abraham cuando lo expulsó a él y a Sara. Si Abraham hubiera elegido vivir una vida separada y si no hubiera adoptado los caminos y costumbres de los que lo rodeaban, habría evitado el pecado y el dolor que surgieron de su relación con Agar.